Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto. El día de hoy vamos a tratar un tema de por sí complejo, difícil, pero me parece que es importante que se analicen y se traten estos temas en los medios de comunicación, ciertamente con mucha responsabilidad, como es el tema del suicidio en adolescentes, y para ello le agradecemos mucho que nos acompañe la maestra Citlali Oseguera Robledo. Ella es psicóloga y cuenta con una maestría en psicología infantil y juvenil y con una especialidad en terapia racional emotiva en niños y adolescentes. Para tratar este tema, ¿quién mejor que un especialista en la materia? Y te agradecemos, Citlali, que te encuentres hoy con nosotros y poner las cosas en contexto en un tema pues tan difícil y tan complejo como es el suicidio en adolescentes. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que estamos, y digo estamos porque trabajamos en un equipo de psicólogas especialistas en niños y adolescentes y estamos muy contentos de poder hablar y compartir un poco también, dar lucecitas y alumbrar este tema, que sí, es cierto, es un tema que tiene aristas muy filositas, muy picuditas, y que hay que tomarlo como con mucha cautela, mucha precaución, porque hay muchas sensibilidades frente a este tema. Una primera pregunta sería, Citlali, preguntarte, ¿se debe de tocar el tema del suicidio, sobre todo en niños y adolescentes, en los medios de comunicación? Y si es afirmativa tu respuesta, ¿cómo debería ser este tratamiento? Creo que cualquiera de los temas importantes relacionados al desarrollo de cualquier ser humano es importante que lo tomemos, porque finalmente se aborda en otros contextos, en otras áreas, en otros ámbitos como internet, como escuela, no sé, por ahí sociedad común, y lo tomamos de una forma a veces como solo por un lado, que siente la persona que pudo haber cometido suicidio o tentativas suicidas o las familias. Entonces creo que es importante que en este momento nos abramos la oportunidad de sí hablarlo de diferentes perspectivas para poder, no sé, por ahí si alguien está transitando un momento complicado, pues darle por ahí una salidita para que no tenga esta toma de decisión tan trágica, apoyar a los papás para que puedan observar conductas en sus hijos, o los compañeros, maestros de las escuelas, o la misma persona que está transitando una situación complicada, que pueda acudir a especialistas, porque finalmente el suicidio, y voy a empezar como diciendo esta frase, es una toma de decisión permanente para situaciones emocionales transitorias. Esto es muy importante porque nunca pensamos que, bueno, vaya a pasar, ¿no? Y vaya a quedarse para siempre, pero es algo que una emoción siempre tiene un periodo, inicia, transcurre y termina. Puede tardar mucho tiempo en pasar, pero finalmente es algo que va a pasar. Y la toma de decisión de el autolesionarse, el lastimarse, el quitarse la vida, eso es algo que es permanente. Es una situación ciertamente extraordinaria, desafortunada, pero no es tampoco novedosa. El suicidio, sobre todo en adolescentes, es la tercera causa de muertes en jóvenes, supera incluso a los accidentes de tránsito y, de acuerdo con una información, en los últimos 25 años los suicidios en adolescentes en México no han disminuido, es decir, es algo que está sucediendo en nuestro país, que deberíamos de preocuparnos porque está sucediendo esto, pero está ahí presente, ¿no? Como agazapado este problema social, sobre todo en los jóvenes y adolescentes. ¿Por qué se da una situación de este tipo? ¿Cómo se explicaría el suicidio en adolescentes desde el punto de vista psicológico? Ok, desde el punto de vista psicológico, lo primero que habrá que mencionar es que en la adolescencia estamos transitando por el reacomodo de la identidad, de ser un ser individual, de separarte de los padres y empezar a como configurarte como persona independiente a todos los que quieres en tu entorno. Entonces, este tránsito pues tiene de repente sus momentos álgidos y sus momentos como muy bajos. Vamos a transitar las emociones de forma muy intensa, vamos a sentir las confusiones de manera muy profunda. Entonces la adolescencia de por sí es un reacomodo de fuerzas psíquicas, emocionales y conductuales que nos van a llevar de manera sutil o más agravada, depende de la personalidad del sujeto, a situaciones un poco límite, ¿okay? Entonces ya de por sí es en ese momento un tránsito complicado. Sin embargo, lo que está ocurriendo, que un poco lo podemos decir históricamente, siempre ha habido esta situación, siempre han existido suicidios, autolesiones, etcétera. Sin embargo, ahora
todo es muy volátil en la información que se propaga de forma muy rápida, de tal manera que ahora pues nos alarmamos muchísimo más porque nos enteramos de lo que pasó del otro lado del mundo, pero aquí a la vuelta, pero antier con el vecino. Entonces, suicidios, agresiones, violencia siempre ha habido. Ahora el acceso a esta información hace que, bueno, así como la risa es contagiosa, la violencia es contagiosa y todo es contagioso, de tal manera que vamos tocando muchos ámbitos del chico, donde el suicidio puede parecer una salida o una solución a su conflicto que puede traer de manera interna, a nivel personal, a nivel identidad, familiar, etcétera. Tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, las pérdidas recientes en los adolescentes, y cuando hablo de adolescentes siempre pensamos que por ahí 15 a 16, pero yo quisiera incluir no nada más la parte adolescente, sino la pubertad y un poco también la infancia, porque desafortunadamente hemos tenido ideación suicida ya desde niños muy pequeños, entre 7, 9 años, y esto no es adolescencia, sí quiero aclarar esta parte. Sin embargo, en la primera infancia ya estamos empezando a notar que de pronto existen estos discursos. Entonces hay pérdidas recientes, puede ser un factor de riesgo para que se piense en una situación de autolesión, rupturas con los novios, algún desorden psiquiátrico que esté transitando por una depresión, uso y abuso de las sustancias. Hace rato un poco comentando, decíamos, bueno, pues es que no es normal que los adolescentes usen sustancias o abusen de las sustancias o se peleen, no es normal, pero es común. Entonces, algo que también tenemos que enfatizar y que como poner el punto sobre la I son las razones por las que de pronto venimos a estos lugares para comunicar es, vivimos en una sociedad que la salud psicológica o emocional está por debajo de otras saludes, ¿no? Salud física, incluso este tema del tener y el ser, competimos mucho por el tener más que el ser unas buenas personas o educar a los hijos en un buen manejo emocional, que esta es una de las mayores nudos que tenemos como seres humanos, porque en un manejo emocional inadecuado, pues la salida generalmente podría ser la más rápida o la menos saludable o la menos adecuada. Y está viendo este estudio que se da del Centro de Investigaciones de Sistemas en Salud, mencionaba además que la edad del suicidio, esto que mencionabas que es la tercera causa de muerte entre los jóvenes después de accidentes y después de violencia intrafamiliar, entraba el suicidio, pero jóvenes de 15 a 19 años, pero que también se empiezan ya a registrar en niños de 10 a 14 años, ¿no? Digamos, empiezan a involucrarse más en este tema. Claro, se empieza a ampliar la edad de riesgo. Hay una cosa que te quería preguntar, Citlali, es, digamos, el suicidio puede tener muchas causas, ¿no? Y el suicidio, digamos, incluyendo ya la gente adulta, puede haber causas religiosas, causas económicas, ¿no? Que te lleve a la quiebra y que decidas pues, quitarte la vida, causas políticas, como lo hemos visto incluso en otros países, ¿no? Que utilizan el suicidio como un instrumento de crítica o expresión política. La depresión, digamos, no es la única causa. No. Entre los adolescentes, ¿la depresión sería la causa más importante? No me atrevería a decir que sería la causa más importante, pero sí me atrevo a decir que, bueno, incluso existe autores que dicen que existe esta triada cognitiva, así se llama, donde está incluida la depresión, esta sensación de desesperanza, de que no van a poder salir adelante, y bueno, existen como diferentes factores. Esta triada cognitiva se hace un nudo y entonces esto hace que la persona sienta como que no va a poder solucionarlo, ¿no? Es como esta desesperanza y a veces también puede, además de esta triada, puede tener o puede estar matizado por temas de enojo, ¿no? Incluso el suicidio, dependiendo la forma en la que la persona se quite la vida, tiene un mensaje y un discurso diferente, ¿no? A veces la toma de vida o los actos suicidas por mujeres es más cautelosa o incluso hasta más limpia, entre comillas, porque tienen una forma, las mujeres, de agredirse. Los hombres es muchísimo más violenta, más fuerte que las mujeres. Entonces es todo un tema en donde cada uno, ¿no? Por ejemplo, si se cuelgan, ¿quién va a descolgar el cuerpo? Tiene muchos discursos. En la adolescencia todavía está plagado de mayores mensajes a los deudos, porque el suicida
también tiene pues este último estafeta en la que al final de todas maneras está dando un mensaje a los deudos, a la familia. Entonces, no me gustaría como nada más decir, pues porque está deprimido y no, o sea, incluyen muchas cosas. Y algo que es muy importante es sin juicio de valor, o sea, sin decir, qué mal que lo hizo, o pues no tenía otra. No, la persona que está transitando por una ideación suicida, tentativa suicida, o suicidio consumado, está en un momento en el que ni siquiera está tocando realidades, es decir, su cabeza está girando de tal manera que puede llegar a cometer este acto sin ni siquiera estar tan consciente. Y en la adolescencia y en la infancia todavía menos, porque en la infancia no tenemos como constituido el concepto de muerte hasta cierta edad, ¿no? 9, 10, 11 años por ahí empieza a constituirse y piensan que la muerte es reversible. Entonces, que si hoy se mueren, mañana están, como en las caricaturas. O los videojuegos. O los videojuegos, claro. Y los adolescentes, claro, justamente en estas realidades virtuales en las que de pronto estar tanto tiempo puede llegar a ser un factor de riesgo entre que ya no estemos distinguiendo la realidad de nuestra con las realidades virtuales. También es importante decir que el acto suicida es un acto profundamente íntimo, ¿no? Es un acto en el que, hace un rato lo comentábamos, la persona que está frente a esta situación es, si se va a colgar, si va a sentir el peso del arma con el que se va a disparar. No es lo mismo decirlo o contarlo o platicarlo que estar en una situación de esta naturaleza, que es una situación que nos lleva al límite. Lleva la atención esto que mencionas, Citlali, respecto que ciertamente es un acto, digamos, una autoagresión que tiene mucho que ver con la intimidad de quien lo comete. De repente cuando vemos cosas como la que sucedió con este chico de Monterrey, en donde primero agrede a sus compañeros, a su maestra, y después se agrede a sí mismo y pierde la vida en este acto, muy similar a lo que hemos visto en los Estados Unidos, que además ha habido películas, documentales, se ha cubierto, digamos, extensamente esta información. Por eso te preguntaba si pueden influir, te digo, cuando menos las formas de hacerlo en los jóvenes que a lo mejor tienen una idea y que quieren llevarla a cabo de determinada forma, como lo que vimos en Monterrey, y por eso la pregunta era si debían de tocar este tipo de situaciones informativamente hablando en los medios de comunicación o no, y cómo se deberían de tratar. Yo creo que somos el coletazo de una sociedad que empezó con ciertas conductas de intoxicación psicológica. Es decir, no estamos educados para cuidarnos emocionalmente, no estamos educados para manejar nuestras emociones. Y desde ahí creo que voy a partir en esta participación. Vamos a ir un corte, Citlali, te voy a interrumpir. Regresando, me gustaría que ampliaras esta explicación que nos vas a dar y también que pues nos compartieras algunos consejos para padres de familia, para maestros, para amigos, para tíos, para parientes, para cualquiera que conozcamos a un niño, a un adolescente y que pudiéramos detectar algo que tú dijeras, es necesario llevarlo con un especialista. Ahorita después del corte me gustaría que continuaras con esta reflexión que estás haciendo y nos comentaras estos tips. Vamos a un corte y regresamos. Bien, regresamos nuevamente en contexto, estamos poniendo en contexto el tema de los suicidios en adolescentes y les recordamos, bueno, que estamos conversando con la maestra Citlali Oseguera Robledo. Ella es psicóloga y bueno, cuenta con una maestría en psicología y una especialidad también en terapia emotiva. Siempre has trabajado con niños y adolescentes. Te decía antes de entrar a esta entrevista, es difícil trabajar sobre todo con adolescentes, pero tú dices, bueno, me gusta trabajar con los adolescentes. Nos quedamos con esta reflexión que estabas haciendo, Citlali. Creo que me gusta, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque al final del día son personas que, como lo decíamos, estamos en una formación o incluso una reeducación emocional, ¿no? Entonces, desde ahí hay que tomarlo como con esas pincitas de saber que lo que le vas a decir a este niño o adolescente, puberto, etcétera, va a tener repercusiones en su medio, al interior, autoestima, la forma en la que se relaciona, etcétera. Y decíamos, esa es la parte en la que los adultos debemos de participar activamente.
desafortunadamente somos una sociedad que no priorizamos el tema de lo emocional. Generalmente es, ya, que se calle tantito, no pasa nada, ¿no? Entonces dale el juguete. Y así vamos configurándonos, haciéndonos bajo tolerante a la frustración. Todos los demás se tienen que hacer cargo de mi emoción, es decir, yo me enojé porque el niño, el perro, el aire, etcétera. Y acá lo que tratamos de hacer en el trabajo psicológico, por lo menos en la línea en la que trabajamos nosotros, es hacernos cargo y hacer responsable al sujeto de su emotividad. Es decir, yo puedo estar muy enojado o puedo estar muy triste, pero la única persona que puede resolver o elaborar esa emoción soy yo. Y yo me tengo que hacer cargo de darle una buena salida a mi enojo, una buena salida a mi tristeza para poder restablecerme. A veces, y muchas de las veces, claro, estamos en una sociedad y nos afectamos del otro. Sin embargo, es muy importante que nosotros pues adquiramos las capacidades y las herramientas para poder irnos resolviendo. Y estas son de las mayores tareas que tenemos los terapeutas, los maestros, los padres, los tíos, los etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente, insisto, estamos muy dirigidos a, se enojó él, no le diga nada porque está enojado. Y entonces aquí es, bueno, hay que darle una salida, hay que educar a estos niños y estos adolescentes en qué sí se vale cuando estás enojado, qué no se vale cuando estás enojado. Y estas son como las diferencias que podemos encontrar en un manejo adecuado y en un manejo inadecuado de la emotividad. Y yo creo que esta sí sería una de las tareas que nos pudieran ayudar más adelante, yo estoy hablando de años, en una educación adecuada de las emociones, a evitar o en la medida de lo posible disminuir esto que estamos viendo que está increciendo, ¿no? Ir dándole posibilidades a las personas de dar una solución, no necesariamente desde la panza, sino más racional, más pensada, más cuidada. Con esto no quiero decir que dejemos de sentir, con esto quiero decir que sintamos, sin embargo que no permitamos que las emociones nos lleven como olas, porque una vez que la emoción nos revuelca, y yo les digo hacia los niños y a los adolescentes, tú puedes descargarte, pero no lo resolviste. Entonces aquí lo importante es elaborar y ver qué te hizo enojar, cómo lo resolvemos, qué acuerdo nuevo tomamos, porque además en la adolescencia los hijos se alejan del núcleo familiar para poder involucrarse y individualizarse y hacerse como un ente aparte de la familia, y entonces empiezan como a desacreditar un poco, ¿no? Hay esto que se llama inversión de los afectos, y justo eso, ¿no? Si el niño era blanco, 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 de repente llega la adolescencia y ¡zas! Se convierte en negro, 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 ¿no? Y entonces pasa esto que es, una vez más, es normal que pase, es para que se separe y tenga esta individuación. Sin embargo, pues a veces la gente se separa más rápido en el enojo. Y entonces, regresando al tema, ¿qué tendríamos que hacer para evitar este tipo de incidencias, ya sean suicidas o no nada más? El suicidio, decimos, es la máxima culminación de la agresión personal para conmigo. Pero hay otras agresiones. Pero hay otras más sutiles que también nos pueden decir, esta personita va como por ese camino. Las autolesiones, que se corten, que de repente anden muy tapaditos y ustedes no puedan ver piernas, brazos o pancita, ¿no? De repente tienen esta tendencia a liberar estrés cortándose. Ese es una conducta autolesiva. Conducta autolesiva es la forma en la que, por ejemplo, se alimentan o se privan del alimento, la manera en la que se relacionan con los compañeros, con los amigos, con los novios, con las novias. Eso también es muy importante, porque decimos, pues es que nunca vimos que estaba tan mal. ¿Cómo no? Nos dimos cuenta, había mensajes que a lo mejor la verdad es que no estamos capacitados con el ojo común, no estamos capacitados para decir, mira tú, pues ya está rarito, ya se cortó el pelo diferente. Eso te iba a comentar, el maestro, por ejemplo, el maestro de aula, los padres de familia, los tíos, los amigos, ¿tendrían esa posibilidad de detectar algo? Mira, sí es importante los cambios, a veces son cambios muy sutiles, es importante que tengamos atención sobre los chicos, pero a veces no podemos advertirlo, es decir, no somos dioses. Podemos ampliar como el ojo, ¿no? Contextualizar ciertas conductas, ahí probarle, ¿no? A desarrollar habilidades. Sin embargo, no siempre vamos a poder resolver todo y no vamos a poder estar vigilantes ante todo. Sí hay indicios, hay indicativos, pero también
Antes de irnos a los indicativos, a mí me gustaría hablar más de qué sí podemos hacer. Por ejemplo, establecer conexiones fuertes. Es complicado que un adolescente quiera hablar con sus papás, pero siempre los adolescentes tienen a su alguien de confianza, ya sea un tío, un amigo, la mamá del amigo del no sé quién, y establecer redes sociales y emocionales que puedan sostener a los chicos, eso es importante. Y hablo de todos los niveles, porque puedo pensar en alguien que tiene un contexto socioeconómico alto, pero también los que están en medio y bajo. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos a alguien, y si no puedes hacerlo de forma directa, lo puedes hacer como de forma indirecta, ¿no? Con el amigo, y ese es importante, ver que alguien tenga sus redes, digamos, socioafectivas, que lo puedan sostener. Eso es importante. Tendremos que hacer más fuerte la autoestima del sujeto, porque desafortunadamente todas estas influencias que hablábamos hace un rato, del internet, de redes sociales, etcétera, ahí llegan a donde está el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Que es la fragilidad personal. Estamos diciendo que en la adolescencia todos cursamos con inseguridades, traumas, nos sentimos inferiores, la autoestima, estamos gordos, estamos chaparros, o sea, algo diferente a lo que somos. Y entonces en ese momento es donde alguien entra y empieza a hacer de las suyas. Y decíamos hace un rato, alguien puede influenciar a los niños o a los adolescentes a través de redes sociales, cronometrado. Hay estudios donde un sujeto logra que un niño, y este es otro tema para otro día, se quite la ropa en 8 minutos frente a una cámara web. Entonces, claro que los pueden influenciar, claro que somos sujetos influenciables. Es más, nosotros los adultos, con todo el criterio ya adulto, todavía de repente nos desviamos por ahí cuando vemos ciertas informaciones por redes sociales. Entonces, los adolescentes todavía más. Y ahorita estamos viendo fenómenos que se dedican, fenómenos, digamos, cibernéticos, que se dedican a como reclutar ciertas personalidades, y entonces está la página que te dice cómo hacer un trastorno alimenticio y que nadie se dé cuenta. Cómo hacer justamente estos tentativas suicidas o tentativas homicidas, y entonces con esto no quiero decir que maldad siempre va a haber, pero nosotros, a los que tenemos cerca, los podemos un poco ir direccionando, jalando, cuestionando, porque el ser humano va a tener siempre como la tendencia para el bien y para el mal. Sin embargo, pues a veces o siempre intentamos que gane el bien, ¿no? Aunque a veces nos llega a ganar un poco el mal, pero no a niveles que puedan transgredir al otro o a ti mismo. Consejo sería que estén muy al pendientes de a qué grupos, digamos, de redes sociales o a qué grupos cibernéticos pertenecen pues, los muchachos, ¿no? Ese sería, digamos, un primer paso para saber también cómo se desenvuelve fuera del hogar. Claro, aquí de pronto vamos a encontrar que la gente me va a decir que estoy loca y que no me vuelvas a invitar, pero yo voy a decir esto. La privacidad hasta que se la pueda pagar. ¿Esto qué quiere decir? De los 18 para abajo, el niño, para empezar, no debería de tener redes sociales, Facebook, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, así funcionamos. Ya los niños de 8, 9, 10 años tienen sus páginas, claro, sus perfiles ahí en Facebook. Sus perfiles, ¿no? De Facebook, de Snapchat, de un montón de cosas, ¿no? Que hay unos que yo ni me sé, pero ya existen. Entonces, si existen, una de las condiciones sería estar pendientes. Y con esto sí quiero, ahora sí que apelar al buen juicio de los padres. No es estarlos fiscalizando, porque entonces así se te van y pierdes el lazo de comunicación, pero sí es estar pendiente con quién tiene de amigo, esto que les decía, ¿no? O sea, no puede ser su amigo en Facebook, pero pues la tía puede ser la amiga, que revisen qué están, a qué pertenecen, porque entonces esta es una forma de mantenernos cerca. De otra manera, nunca sabemos quién, qué, ni cómo, ni en qué momento. Y sí es importante, de verdad, que ahorita estemos muy pendientes en estos tránsitos adolescentes, en este manejo inadecuado de la emotividad, que es normal, pero esperemos que sea cada vez mejor, que estemos cerca de nuestros hijos, de nuestros cercanos, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos, etcétera. Y bueno, en luego de repente tendencia que existe de la medicina preventiva, te dicen, tienes que ir 2 veces al año con el dentista, tienes que ir a pesarte y hacerte exámenes preventivos de pues todo lo que se te ocurra, pero casi nunca agendas ir 1 vez o 2 veces al año con el psicólogo, no sé. ¿Tú recomendarías como profesional del área
que hay que llevar a todos los adolescentes al psicólogo o solamente que veas cosas ahí medias raras? Yo creo que nunca sobra el cuidado personal. Y en este sentido sí podría decir, bueno, todos siempre necesitamos algo. Si a mí me llevas a alguien, yo digo, bueno, no se corta, no grita, no se enoja, pero algo le voy a encontrar, porque pues a eso nos dedicamos. Sí que es como importante tomar la decisión de ir al psicólogo cuando estamos viendo, y esta es la explicación que yo le doy a cada niño, cada adolescente y cada papá. Al psicólogo viene una persona que está transitando un momento complicado y que no lo está pudiendo resolver de manera natural con las herramientas que tiene. No vienen las personas de bata blanca psiquiátricos. Esas personas van a otro contexto, a otro lugar. Con nosotros asisten las personas que están transitando un momento complicado y que es algo que va a pasar y que simplemente requerimos cierto tipo de herramientas que nos ayuden a transitarlo de forma más amable. Perfecto, Citlali, muchas gracias. Pues simplemente que dejas algún contacto por la gente que nos esté escuchando y que le interesaría pues llevar a lo mejor a su hijo ahí contigo. Perfecto, te agradezco mucho. Pues mi nombre es Citlali Osegueda, mi teléfono celular lo dejo, es el 4432-2711-28 y estoy en el correo finalarcoiris@gmail.com. Bien, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho a la maestra Citlali Osegueda Robledo. Ella, como lo mencionamos, es maestra en psicología con especialidad en terapia racional emotiva en niños y adolescentes, que es una etapa complicadísima. Todas las etapas de la vida son complicadas, me parece que la adolescencia es una de ellas, y sobre todo para ayudarnos a entender, a poner en contexto un tema tan difícil, tan complejo como es el suicidio en adolescentes. Gracias, Citlali, nuevamente. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a todos. Pues nosotros nos despedimos, que pase muy buena tarde, muy buen inicio de semana.